We are here in Bolivia, chat. We gotta go, bro. My stream is dead. We stuck in this fucking... It's over. It stream's over with. Can't lose us like that, man. Stream's over with. Stream's over with. Últimamente Speed viajó a Bolivia como último país de toda Latinoamérica y lograron lo imposible, hacer llorar a Speed. Stream's over with. Can't lose us. Pero exactamente qué pasó en este país y por qué todos indican que fue el peor de toda la lista, cómo pasamos de esto We are here in Bolivia, chat. a esto. It stream's over with. Can't Todo inició de repente en el stream de ayer cuando Speed de repente prendió directo estando en Bolivia, algo que nadie se lo esperaba porque todos se imaginaban que Perú era el último país de toda Latinoamérica que iba a visitar, pero no. Por ese motivo Speed inicia su directo disculpándose por no haber puesto a Bolivia en su cartel de anuncio por el tour, aparte de aclarar que no podía terminar su tour sin antes visitar a Bolivia, siendo el último país de Sudamérica. Claramente esto fue el peor error que pudo haber hecho Speed, y no porque el país sea malo, no me malentiendan, sencillamente porque lo ocurrido durante este stream no tuvo nada de sentido, ocasionando algo que muy pocas veces se había visto, y es romper el personaje de Speed. Ya es una locura que Speed haya hecho tantos viajes seguidos, porque literal antes por lo menos se tomaba un día, 2 días de descanso para viajar a otro país, pero durante los últimos 3 directos seguidos ha estado en 4 países diferentes, por lo tanto se nota que no ha dormido, o sea, está en pésimas condiciones para hacer Speed. When I say atrás, chat. Bro, y'all gotta understand. Permiso. Y aparte lo sucedido, pero fue una completa locura que obviamente pudo haber devastado a lo poco que quedaba de Speed. Entonces ya se veía venir esto, pero igual Speed quiso hacer el riesgo de ir a visitar a Bolivia. Es curioso como en el inicio del stream se puede ver ya un seguidor siendo tirado al suelo por su propio guardaespaldas. Ya habíamos visto que los guardaespaldas de Speed no tienen sentido común de las cosas y son unas personas muy bruscas que obviamente tiran a las personas sin pensar en las consecuencias. Pero amigo, o sea, agarrar y tirar al seguidor solo porque iba a saludar a Speed, nada más llegar al país, pues ya sabemos que ninguno estaba mentalmente cuerdo para eso. Ya venían cansados de todos los tours, ya estaban ajetreados, ya tenían la cabeza hecho un lío. Por tal motivo es comprensible, pero no es justificable. A pesar de que el directo de Speed no tuvo a muchas personas en vivo, nada más iniciar habían como 60.000, 70.000 personas, que es muy raro a comparación de los otros streams que siempre tienen más de 100.000, 200.000. Pues es curioso como este país, incluso la televisión ya lo está entrevistando, y en poco menos de 4 minutos tanto la televisión como sus seguidores lo estaban rodeando para intentar hacerle una entrevista, lo cual ya se sabía por todos los otros países que ha visitado, pero no esperábamos que sucediera lo que pasara a continuación. Aparte es curioso como en menos de 10 minutos ya le estaban ofreciendo salchipapa a Speed, que sí, que esto es algo icónico que sucede en los streams de él, pero que suceda tan rápido porque las personas de este país sabían que algo malo iba a pasar. Por lo menos en lo poco que se vio en el stream se alcanzó a conocer un poco de la cultura de Bolivia, lo cual es bastante favorable, pero realmente no es justificable la pésima conexión a internet que tuvo Speed durante todo su directo, porque los primeros 10-15 minutos fueron God, porque se alcanzaron a ver muchas cosas, leyeron el contenido que Speed quería, pero realmente de un momento a otro el stream se empezó a laguear. Estoy bien. Muy bien, me alegra. Excellent, I'm very glad. Ya habíamos visto esto en otro país, pero al menos Speed pudo solucionar. Pero amigo, que de un momento a otro se lague el stream y se empiecen a escuchar gritos y mucho caos de fondo, uno cree que algo malo va a pasar y no sabe exactamente cómo actuar. Pero eso no era todo. Aparte del lag que estaba ocurriendo durante todo el stream, Speed se vio bastante abrumado porque en la furgoneta que ellos iban estaba rodeado de tantas personas que no permitían que él se moviera, ocasionando un tráfico asquerosamente horrible y dando a entender de que este stream estaba muerto tanto por el lag como por aburrido que estaba haciendo el intentar transportarse de un sitio a otro. We stuck in this fucking... We have to... Bro, I'm about to just get out, dog. God damn. Like, god damn. Aquí ya empezamos a ver cómo Speed estaba perdiendo la compostura y estaba incluso rompiendo el personaje, porque Speed no sabía cómo calmarse, ya que todo lo que estaba sucediendo en Bolivia iba de mal en peor. Por lo tanto, Speed estaba un poco abrumado y obviamente se le notaba en la actitud. A pesar de todos estos acontecimientos, Speed quiso bajarse y montarse en una moto para poder avanzar y seguir con su stream. Lo curioso es que empezó a ser perseguido por más de 100 motos, lo cual es común, pero amigo, Speed
Speed ya estaba bastante abrumado con todas las personas y que de repente se repite este proceso, pues obviamente ya le está colmando la paciencia. Al fin y al cabo todos somos personas y por mucho que Speed mantenga un personaje, llega un punto en que no puede más. Aparte, amigo, viajar a 4 países diferentes un día tras otro pues es bastante abrumador. Pero aquí podemos afirmar que después de 1 hora del stream de Speed solo hubieron 10 minutos de conexión estable donde se pudo apreciar una que otra cosa y el punto de comparativa, ya que la conexión fue un caos total. Aquí nos damos cuenta que Bolivia ha sido el único país donde Speed no ha podido hacer directo debido a la pésima conexión que había. Por ese motivo es que Speed estuvo andando en moto a ver si podía de alguna forma agarrar señal, pero no tenía sentido porque llevaba más de 30 minutos andando en moto a ver si agarraba señal y nunca fue posible. Por lo tanto se veía el stream como estaba la cara de Speed congelada, ya que el directo no daba para más. Y a pesar de toda esta pésima conexión y no saber si Speed estaba bien, estaba mal, no conocíamos ni siquiera su paradero porque el directo estaba lagueado y a veces se escuchaba, otras veces se caía la conexión y no se veía nada. De un momento a otro Speed aparece y termina por completo su gira en Latinoamérica con un mal sabor de boca, que es comprensible porque al fin y al cabo Bolivia, no digamos que Bolivia es malo, digamos que la conexión de Bolivia no fue lo más óptima que esperaba Speed, porque nos damos cuenta que Speed hizo hasta lo imposible para mantener el directo buscando una buena conexión, pero tras 1 hora de no haber podido transmitir ni mostrar nada de lo que él realmente le gustaba, aparece en un Burger King sentado con el cabello lleno de espuma. Realmente solamente Speed y las personas de Bolivia sabrán exactamente qué fue lo que sucedió durante esa hora. It streams over with. Can't lose us like that, man. Streams over with. Can't do nothing. Streams over with. I don't have nothing. Streams over with. They keep trying to steal the Streams fucking over with. shit. Pero lo que sí está muy claro es que Speed estaba tan enojado que siquiera fue capaz de decir su frase icónica Green Apple, dando finalizado este stream. Sencillamente devastado, con la cabeza hecho un lío y espuma en la cabeza, dijo que se acababa la transmisión en Bolivia, dando por finalizado uno de los peores streams de Speed en toda Latinoamérica. Y de esta forma podemos afirmar que Bolivia arruinó el viaje a Speed. Es curioso porque mucha gente pregunta si Speed no lleva a Starlink, pero parece que esta conexión en Bolivia no es muy estable como se pensaba. Por lo tanto, no llegaron a ver mejores momentos de Speed en Bolivia y hay mucha gente que realmente cree que el tour va a seguir, que el día de hoy Speed va a estar haciendo un tour por Venezuela o incluso va a aparecer por otro lugar de Perú. Quizás haya una segunda parte de Speed por Latinoamérica, pero esto aún es incierto. Lo único que sabemos es que Speed terminó su tour de la peor forma posible. Muchos creían que Perú iba a ser el final, pero Speed quiso visitar Bolivia, complacer a sus seguidores de allá, pero tristemente el país no dio para más. Yo me pregunto cómo será la conexión allá para que ni siquiera Speed haya podido hacer un directo. O sea, aquí muchas personas indican que incluso en África ha habido conexión estable para Speed y que en Bolivia no lo haya, pues deja mucho que desear. Lo que sí está claro y lo mejor con lo que nos podemos quedar de Speed es el chat de él. Ya conocemos cómo es Speed, ya sabemos qué es lo que hace durante sus directos. El chat de Speed es completamente racista. Todo el rato se la pasan peleándose y realmente generan un espectáculo digno de ver, incluso mejor que los propios directs de Speed. Pero bueno, al fin y al cabo ambos se complementan y por lo menos Speed tuvo un viaje que nunca olvidará. Y de esta forma Speed se despide de todo Sudamérica, o también conocido como LATO, indicándoles que muchas gracias por todo y obviamente marcó unos buenos recuerdos y llegó a conocer a mucho de su público. Speed también marcó un antes y un después en varios países y permitió dar una mejor impresión a aquellos que no se tenían en un principio. Por lo tanto, este viaje de Speed nos dejó una moraleja y es que LATAM no es solamente México. Por tal motivo los americanos tienen que explorar más Latinoamérica, así como se la jugó Speed, y ojalá exista una segunda ocasión en la que Speed vuelva a viajar por Latinoamérica y esta vez ya haya conexión en Bolivia. O sea, ya sabemos que no tiene mar, pero amigo, por favor, que haya una conexión estable, es lo único que pedimos todos. ¿Tú realmente crees que fue culpa del internet de Bolivia o exactamente qué fue lo que afectó para que este stream fuera de lo peor? Comentar en los comentarios, deja tu me gusta. Muchas gracias por estar aquí y como siempre digo, en esta vida puedes hacer cualquier cosa siempre y cuando no afectes a un tercero. Nada es imposible y tú puedes con todo. Carpe diem.